Buenas tardes para todos. Me da mucho gusto poder saludarlos. Muchas razones para celebrar el día de hoy. Bueno, estoy con mi camisa blanca. No tiene el logo, pero blanca. Así que muchas felicidades para todos los estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Plan día sábado, que hoy estamos llegando, culminando nuestro semestre en el curso de Legislación Ambiental Internacional 1. Y para mí ha sido un enorme gusto poder eh, compartir con cada uno de ustedes. Y vamos a trabajar nuestra última clase y ustedes podrán comprobar ahí en su guía de estudio que no tenemos un tema específico, únicamente dice pues análisis de casos. Entonces, vamos a analizar un caso de Costa Rica contra Nicaragua y también Nicaragua contra Costa Rica. Bueno, dos países hermanos que tienen una frontera común, pero hay ciertas diferencias entre estos países. Se han dado esas diferencias y vemos que está la necesidad de recurrir ante la Corte Internacional de Justicia. Y vamos entonces a conocer el día de hoy qué es lo que, a dónde se puede presentar o a dónde cada uno de los estados, pues cuando tienen estas diferencias, pues tienen dónde acudir o recurrir para buscar la aplicación o la interpretación de esa legislación internacional. Bueno, le indicaba, estamos en la semana número 16. El tema es análisis de casos. Licenciado Samuel Javier Díaz, abogado y notario, y me da mucho gusto poder compartir el día de hoy con ustedes y también animarles, motivarles a que debemos de seguir hacia adelante, no detenernos, no hay esfuerzo que no sea recompensado. Quizás muchos el día de hoy pueden estar pues muy cómodos en una su hamaquita, en una playa, en un río quizás, y usted pues está haciendo un sacrificio el día de hoy, y no solo pues su tiempo, sino que también sacrifica familia, sacrifica lo económico, pero usted se está preparando, está buscando tener, mejorar su conocimiento, mejorar su nivel académico, y yo sé que cuando vengan las oportunidades, pues usted va a estar preparado, preparada, y va a poder asumir el reto y lo va a poder hacer bien porque está preparado. Sin embargo, estamos pues aquí en la universidad establecido por semestres y terminamos una etapa. Hoy siempre he dicho yo, fijarse uno esas metas cortas, estas metas a 6 meses. No pensemos en los 5 años de universidad o que me faltan 3 o me falta 1. No, pensemos en un semestre a la vez y poco a poco se va avanzando y se llega a la meta. Así que algunos, pues ya este año es su último año, van a tener su cierre de pensum, pero no se quedan las cosas ahí. Es de seguir avanzando hasta lograr ese ansiado título. Bueno, para el análisis de casos, les voy a compartir un video acerca de, vamos a conocer la Corte Internacional de Justicia. Veamos algunos aspectos de la Corte Internacional de Justicia en el video que a continuación les presento.
¿Preguntado alguna vez quién es el encargado de juzgar a las naciones? El día de hoy analizaremos a la Corte Internacional de Justicia. Para ello debemos trasladarnos a los Países Bajos. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, al igual que el único órgano que no se encuentra en Nueva York, ya que tiene su sede en el Palacio de la Paz, en La Haya, Países Bajos. Surge en 1945, fundada de y se dictaminaba la declaración citada en el capítulo número 25. Es la continuadora, a partir de 1946, de la Corte Permanente de Justicia Internacional. La cual era un órgano de justicia internacional creado independientemente al Tratado de la Sociedad de las Naciones. Pertenecía al mismo, pero fue creado de igual manera al término de la Primera Guerra Mundial. La Corte Internacional de Justicia tenía o tiene varias funciones, en las que podemos destacar como principales la de resolver por medio de sentencias las disputas que le someten los estados, siendo algo así como un tipo de juzgado de todos los estados participantes de la ONU. También entre sus funciones tenemos que no solo se dedicaba a dictaminar y ordenar, sino también emite opiniones consultivas que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU, convirtiéndose así en un tipo de consejero. Sus principales objetivos es el de salvaguardar la paz mundial a través de una justicia imparcial, convirtiéndose así en promotores totales de la paz. Mientras que su objetivo es algo muy sencillo y lógico: la búsqueda insaciable de acciones que beneficien el progreso humano y eviten problemas a gran escala, tales como golpes de Estado o guerras entre los países miembros. Todo esto por medio de la justicia. La Corte no se encuentra formada por todos los miembros de la ONU, sino que generalmente se encuentra formada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General. Los países miembros de la Corte son Francia como presidente, Somalia como vicepresidente, Japón, Eslovaquia, Marruecos, Brasil, Reino Unido, China, Estados Unidos, Italia, Uganda, India, Australia, Jamaica y la madre Rusia. Los miembros de esta Corte, una vez elegidos, realizan un juramento. Declaro solemnemente que cumpliré mis deberes y ejerceré mis atribuciones de juez, honrada y fielmente, con absoluta imparcialidad, con toda conciencia, buscando así totalmente la justicia, sin siquiera un rastro de corrupción. Así llegamos al final de este video. Esperamos que le haya sido de utilidad. Recuerden regalarnos un me gusta, dejar un comentario. Muy bien, hemos visto un pequeño resumen de la Corte Internacional de Justicia. Y dentro de los aspectos que vimos en este video, pues encontramos lo que se indica en el artículo número 1 del Estatuto de la Corte. El artículo número 1 nos indica que la Corte Internacional de Justicia fue establecida por la Carta de las Naciones Unidas.
y fue establecido como un órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Y vemos que en el artículo número 2 se nos indica que la Corte será un cuerpo de magistrados independientes elegidos sin tener en cuenta su nacionalidad. Así también de entre personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional. Veamos cómo está conformado. Según el artículo número 3, la Corte se compondrá de 15 miembros, de los cuales no podrá haber 2 nacionales del mismo estado. Toda persona para ser elegida miembro de la Corte pudiera ser tenida por nacional de más de un estado. Será considerada nacional del estado donde ejerza ordinariamente sus derechos civiles y políticos. Leamos lo que nos dice el artículo número 4. Los miembros de la Corte serán elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. De una nómina de candidatos propuesto por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje de conformidad con las disposiciones siguientes. En el caso de los miembros de las Naciones Unidas que no estén representados en la Corte Permanente de Arbitraje, los candidatos serán propuestos por grupos nacionales que designen a este efecto sus respectivos gobiernos en condiciones iguales a las estipuladas para los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje por el artículo 44 de la Convención de la Haya de 1907 sobre arreglo pacífico de las controversias internacionales. A falta de acuerdo especial, la Asamblea General fijará, previa recomendación del Consejo de Seguridad, las condiciones en que pueda participar en la elección de los miembros de la Corte de un Estado, que sean parte en el presente estatuto sin ser miembros de las Naciones Unidas. El artículo número 5 nos indica que por lo menos 3 meses antes de la fecha de la elección, el secretario general de las Naciones Unidas invitará por escrito a los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje pertenecientes a los estados partes en este estatuto y a los miembros de los grupos nacionales designados según el párrafo 2 del artículo 4 a que dentro de un plazo determinado y por grupos nacionales propongan como candidatos a personas que estén en condiciones de desempeñar las funciones de miembro de la Corte. Ningún grupo podrá proponer más de 4 candidatos, no más de 2 serán de su misma nacionalidad. El número de candidatos propuestos por un grupo no será en ningún caso mayor que el doble del número de plazas por llenar. El artículo número 6 nos indica que antes de proponer estos candidatos se recomienda a cada grupo nacional que consulte con su más alto tribunal de justicia
sus facultades y escuelas de derecho, sus academias nacionales y las secciones nacionales de academias internacionales dedicadas al estudio del derecho. Artículo número 7 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia nos indica que el secretario general de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de las personas así designadas. Salvedad lo que disponga en el párrafo 2 del artículo 12, únicamente esas personas serán elegibles. 2. El secretario general presentará esta lista a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. Veamos el artículo número 8. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad procederán independientemente a la elección de los miembros de la Corte. Artículo número 9. En toda elección, los electores tendrán en cuenta no solo que las personas que hayan de elegirse reúnan individualmente las condiciones requeridas, sino también en el conjunto estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo. Artículo número 10. Se considerarán electos los candidatos que obtengan una mayoría absoluta de votos en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad. En las votaciones del Consejo de Seguridad, sean para elegir magistrados o para designar los miembros de la comisión previstos en el artículo número 12, no habrá distinción alguna entre miembros permanentes y miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. En el caso de que más de un nacional del mismo estado obtenga una mayoría absoluta de votos, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, se considerará electo el de mayor edad. Son estas reglas para cómo establecer los magistrados. Artículo número 11. Si después de la primera sesión celebrada para las elecciones todavía se celebrará una segunda sesión y, si fuera necesario, una tercera sesión. Artículo número 12. Si después de la tercera sesión para elecciones quedan todavía una o más plazas por llenar, se podrá constituir en cualquier momento, a petición del Consejo de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad, una comisión conjunta compuesta de 6 miembros, 3 nombrados por la Asamblea General y 3 por el Consejo de Seguridad, con el objeto de escoger por mayoría absoluta de votos un hombre para cada plaza aún vacante, a fin de someterlo a la población respectiva de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Bueno, acá se dice que puede haber una primera ronda, por decir, una segunda sesión, una tercera sesión, y aún no se completa el número de los 15 magistrados, pues dice, pues va a quedar abierta la posibilidad, a petición de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad, una comisión
que estará compuesta de 6 miembros. Van a ser 3 nombrados por la Asamblea General y 3 por el Consejo de Seguridad. ¿Y cuál es el objeto de esa nueva comisión? Encontrar un nombre para cada plaza que esté vacante, ¿verdad? A fin de someterlo a la aprobación respectiva de la Asamblea General y del Consejo. Bueno, entonces acá se da la posibilidad que se hagan todas las rondas y no haya elección. Ahora, otra de las cuestiones también que hay que mencionar acá es que menciona la mayoría absoluta. ¿Cuáles son las clases de mayoría que conocemos? La mayoría absoluta y la mayoría relativa. La mayoría absoluta nos referimos a cuando es aquel electo por la mitad más uno. Ahora, cuando hablamos de la mayoría relativa, pues estamos hablando cuando se tienen que poner de acuerdo para lograr consensos 2 de 3 partes. Es decir, vamos a tomar un pastel, digamos, y lo vamos a dividir en 3 partes. ¿Cuál es la parte que va a ser la mayoría calificada? Bueno, la mayoría calificada será cuando sean de las 3 partes, 2 estén de acuerdo. Ahora, la mayoría absoluta va a ser la mitad más 1. Vemos acá que hay una elección con una mayoría absoluta. Por ejemplo, acá en el inciso 3, acá se menciona mayoría absoluta. Y está la mayoría calificada. Bueno, voy a rectificar. La mayoría absoluta y la mayoría calificada. La mayoría absoluta es la mitad más 1. Y la mayoría calificada será cuando de 3 partes, 2 tienen que estar de acuerdo. Entonces, ahí es donde se toma esa información. Bueno, en el artículo número 13, los miembros de la Corte desempeñarán sus cargos por un plazo de 9 años y podrán ser reelectos. Pueden volver a tomar sus puestos. Bueno, ahora hay un pero. Sin embargo, el periodo de 5 de los magistrados electos en la primera elección expirará a los 3 años. Y el periodo de los otros 5 magistrados expirará a los 6 años. Bueno, los magistrados cuyos periodos hayan de expirar al cumplirse los mencionados periodos iniciales serán designados mediante sorteo que efectuará el secretario general de las Naciones Unidas. Inmediatamente, después de terminada la primera elección, los miembros de la Corte continuarán desempeñando las funciones de sus cargos hasta que tomen posesión sus sucesores. Después de reemplazados, continuarán conociendo de los casos que hubieran iniciado hasta su vencimiento. Si renunciare un miembro de la Corte, dirigirá la renuncia al presidente de la Corte, quien la transmitirá al secretario general de las Naciones Unidas. Esta última notificación determinará la vacante del grupo. ¿Cómo se van a llenar esas vacantes? Las vacantes se llenarán por el mismo procedimiento seguido en la primera elección, un arreglo a las disposiciones siguientes. Dentro de un mes de ocurrida la vacante, el secretario general de las Naciones Unidas extenderá las invitaciones que dispone el artículo 5
y el Consejo de Seguridad fijará la fecha de elección. Todo miembro de la Corte electo, artículo número 15, todo miembro electo de la Corte para reemplazar a otro que no hubiera terminado su periodo, desempeñará el cargo por el resto del periodo de su predecesor. Es decir, que no se van a elegir ellos por 3 o por 6 o por 9 años. Simplemente van a ser electos para culminar el periodo que dejó la persona que estaba. Entonces, que quede bien claro, según se indica aquí en el artículo 15, todo miembro de la Corte electo para reemplazar a otro que no hubiera terminado su periodo, desempeñará el cargo por el resto del periodo de su predecesor que le hacía falta para cumplir su mandato. Y aquí en el artículo número 16, pues hay una limitación a los miembros de la Corte. Ningún miembro de la Corte podrá ejercer función política o administrativa ni dedicarse a ninguna otra ocupación de carácter profesional. En caso de duda, la Corte decidirá. Bueno, acá yo le indicaba que no es para cuando una persona o queda una vacante, la nueva persona no es que vaya a ser nombrada por 3 o por 6 o por 9 años, sino que será nombrada para cumplir el tiempo, el mandato que fue otorgado por la otra persona. El artículo número 17 nos indica que los miembros de la Corte no podrán ejercer funciones de agente, consejero o abogado en ningún asunto. Entonces, la Corte Internacional de Justicia tiene exclusividad en el servicio de aquellas personas que hayan sido declaradas como magistrados titulares. Tampoco, dice el artículo 17, no podrán participar en la decisión de ningún otro asunto en que hayan intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados de cualquiera de las partes, o como miembros de un tribunal nacional o internacional, o de una comisión investigadora o en cualquier otra calidad. Y en caso de duda, es la Corte que va a decidir. Bueno. Hay varias cuestiones acá. Por ejemplo, le voy a mencionar la sede. Ya lo leímos, pero vamos a ver acá la sede de la Corte. La sede de la Corte será La Haya, en los Países Bajos, ¿verdad? Ahora, hay una excepción, dice, sin embargo, podrá reunirse y funcionar en cualquier otro lugar cuando lo considere conveniente. Vamos a ver acá. El artículo número 23, la Corte funcionará permanentemente, excepto durante las vacaciones judiciales, cuyas fechas y duración fijará la misma Corte. Y acá en el artículo 24, si por alguna razón especial uno de los miembros de la Corte Internacional considere que no debe participar en la decisión de determinado asunto, lo hará saber así al presidente. Si el presidente considera que uno de los miembros de la Corte no debe conocer de determinado asunto por razón especial, así se lo hará saber. Bueno.
Y veamos, cada vez que sea necesario, la Corte podrá constituir una o más salas compuestas de 3 o más magistrados, según lo disponga la propia Corte, para conocer de determinadas categorías de negocios, como los litigios de trabajo y los relativos al tránsito y las comunicaciones. Bueno, veamos el artículo número 27. Se considerará dictada por la Corte la sentencia que dicte cualquier sala de que tratan los artículos 26 y 29. El artículo número 28, las salas de que tratan los artículos 26 y 29 podrán reunirse y fusionar con el consentimiento de las partes en cualquier lugar que no sea la Haya. Y vemos que la finalidad es del pronto despacho de los asuntos. La Corte constituirá anualmente una sala de 5 magistrados que a petición de las partes podrá oír y fallar casos sumariamente. Cuando hablamos de sumariamente, pues estamos hablando de algo más rápido. Se designarán además 2 magistrados para reemplazar a los que no pudieran actuar. El artículo 30 pues, nos indica que la Corte hará un reglamento. Bueno, aquí vamos a... Los gastos que genere la Corte pues van a ser sufragados por las Naciones Unidas de la manera que determine la Asamblea General. Esta parte de la competencia me es importante que ustedes lo puedan conocer. El artículo número 34. Solo los estados, voy a repetir acá, solo los estados podrán ser partes en casos ante de la Corte. Bueno, entonces acá la Corte Internacional de Justicia no va a resolver, no va a emitir sentencias por casos en que un particular vaya en contra de un Estado, sino que es un Estado que vaya en contra de otro Estado. Y el párrafo 1 nos dice, solo los Estados podrán ser partes en casos de esta Corte. Esto es importante determinarlo y saberlo, que solo los estados son los que pueden acudir a la Corte Internacional de Justicia. Aquí no hay una competencia que sea solamente de una persona que esté, o un particular, de ninguna manera. Solo los estados podrán ser parte en casos ante la Corte. Bueno, voy a dejar de compartir por acá y les voy a mencionar acá cuál es lo que tenemos que ver esta semana. Bueno, aquí ya les hablé un poquito acerca de la Corte Internacional, dónde está ubicada, cuántos magistrados la integran. Y voy a compartir acá lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Vamos a conocer un caso. Bueno, vamos a ver un tema de Centroamérica para que se nos pueda hacer un poco fácil y que sea un poco entendible. Veamos el asunto.
ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la zona fronteriza. Por eso es que el caso es Costa Rica contra Nicaragua o Costa Rica versus Nicaragua. Ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la zona fronteriza de Costa Rica. Este caso fue unido por motivos de economía judicial al asunto construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan. Este caso se da vuelta, se invierten los papeles. Ahora ya no es Costa Rica contra Nicaragua, ahora es Nicaragua contra Costa Rica. Bueno, ¿a qué quiero llegar acá? Que Costa Rica pues plantea su demanda internacional en contra de Nicaragua por el tema acá de que se consideraba Costa Rica que Nicaragua pues estaba invadiendo su soberanía. ¿Y qué hace Nicaragua? Bueno, dice, bueno, nosotros estamos invadiendo su soberanía. Pues ellos también, Costa Rica también está construyendo una carretera a lo largo del río San Juan y esto pues también nos está ocasionando nosotros daños. Entonces nosotros venimos no a responderle, sino que venimos a contrademandar, como se dice, a Costa Rica por los daños que nos está haciendo. Entonces veamos un poco de los antecedentes. El 18 de noviembre del año 2010, la República de Costa Rica presentó una demanda iniciando un proceso contra la República de Honduras con respecto a una supuesta incursión, ocupación y uso por parte del ejército de Nicaragua de territorio costarricense, así como presuntos incumplimientos de las obligaciones de Nicaragua hacia Costa Rica. Es decir, el principio de integridad territorial y la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Bueno, veamos los agravios. Vamos a ver qué dice Costa Rica. En su demanda, Costa Rica alegó que Nicaragua, en dos incidentes separados, ocupó el territorio de Costa Rica en relación con la construcción de un canal desde el río San Juan hasta la laguna Los Potrillos, también conocida como la laguna Harbor Hill, y realizó ciertos trabajos relacionados de dragado en el río San Juan. Según Costa Rica, el dragado y la construcción de ese canal afectaría seriamente el flujo de agua al río Colorado de Costa Rica y causaría mayores daños al territorio costarricense, incluyendo los humedales y áreas protegidas de vida silvestre nacional ubicadas en la región. Bueno, este caso fue inscrito en el listado general de la Corte bajo el título Determinadas actividades desarrolladas por Nicaragua en la zona fronteriza. Es decir, Costa Rica versus Nicaragua. En adelante, el caso Costa Rica versus Nicaragua. Bueno, antes de seguir acá en esta página o en esta pantalla, pues vamos a ir a conocer la región.
Me va a dar un momento, voy a ubicar esa región. Cuando se habla de los humedales, hay que tener cuidado con el asunto de que son ecosistemas que no solamente son frágiles, sino que también son sumamente productivos. El ecosistema que bordea la laguna es un ecosistema de bosque de inundación típico del Caribe nuestro, con palmas de yolillo, bosque inundado y particularmente manglar. Se trata de un ecosistema que, por ser un ecosistema que está entre la tierra y el agua, es sumamente frágil y es sumamente importante para la sostenibilidad general del país. Costa Rica tiene solo 2 muestras de bosque de mangle en el Caribe. Una de ellas en el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo y la otra muestra está acá en la Laguna de los Portillos. Importante también decir que el espejo de agua es del estado nicaragüense, mientras que los bosques costeros o riberinos son costarricenses. Podríamos decir que los efectos ambientales tienen 3 escalas, básicamente. La primera es el efecto directo de la canalización, que ha provocado una deforestación importante en esa área de la isla Calero, el norte de la isla Calero. Y por supuesto, la canalización en sí ha provocado que parte del río San Juan, por lo menos en este momento, es lo que tenemos información, que ya hay un flujo continuo del río San Juan o de parte del caudal del río San Juan hacia la Laguna de los Portillos, con el consecuente movilización de sedimentos. La segunda escala de impactos que se va a generar una vez que ya haya aporte de sedimentos a la Laguna de los Portillos es el daño en sí a la laguna, porque cambia por completo el equilibrio al haber acarreo de sedimento y al romper el equilibrio. Y posteriormente en la ruptura de la barra en las cercanías de Punta Castilla, que va a provocar que el río San Juan empiece paulatinamente a desembocar en esa área hacia el Mar Caribe. Con el impacto, lo primero que creemos que va a suceder es que la sedimentación va a alterar la estructura y la función del ecosistema costero, afectando grupos muy importantes. De ellos muy conocidos, los crustáceos, cangrejos y camarones, moluscos, ¿verdad? Todos los tipos de conchas y caracoles, y los peces. Este ecosistema costero o las lagunas que tienen manglar son importantes sitios de crianza de estos y otros grupos animales. En el caso de los peces, encontramos robalos, sábalos, norte nuestro, son muy importantes porque sostienen la pesca deportiva.
Durante años se ha sabido que la Laguna de los Portillos cría estos estadios tempranos de los animales, de estas especies de peces, que luego salen, ¿verdad? Y constituyen los stocks de pesca que son aprovechados en Barro El Colorado, Tortuguero, Parismina, Pacuara y otras áreas donde se hace pesca de este tipo. Como nosotros sabemos, en todo cuerpo de agua, agua dulce, agua salada, existe un componente fundamental que sostiene toda la cadena trófica, toda la cadena de producción de materia orgánica que sustenta el aprovechamiento de los recursos acuáticos. Esa base es lo que nosotros conocemos como el plancton. Si llega un exceso de sedimentos a la laguna, estos sedimentos podrían provocar cambios importantes en los regímenes de luz y alterar enormemente los procesos de productividad primaria que se originan en estos cuerpos de agua. Al alterarse la productividad primaria, puede verse disminuida no solo la cantidad de alimento, sino la calidad de ese alimento para las larvas de esos peces, de esos cangrejos, de esos camarones que hacen uso de ese alimento. Hay varios fenómenos de migración de peces y crustáceos ahí, el tismiche, por ejemplo, que es la entrada de góvidos y larvas de peces y de camarones 2 o 3 veces al año por el cauce. Hay otros migrantes como el tiburón toro, el pez sierra, que entran por el río hacia el lago de Nicaragua, y esa migración natural va a ser afectada. Otra de las determinantes es que hay especies en extinción como el manatí, en las áreas aledañas ahí. Los humedales también son utilizados por especies importantes de especial atractivo para turistas, como es el caso de las lapas, que pasan buena parte del día alimentándose en los parques nacionales, salen de los parques nacionales a las zonas de manglar o buscan las zonas de manglar que están ubicadas en los parques nacionales para efectos de pernoctar. La ubicación de este sitio en particular hace que sea no solamente una ruta de paso, sino una ruta de distribución. Es decir, desde este lugar las aves se distribuyen hacia otros lugares, hacia otros humedales del país, y por lo tanto, pues esto tiene una serie de consecuencias, una serie de implicaciones que afectan no solamente el ecoturismo en la frontera, sino que también los afecta en territorio nicaragüense y en territorio costarricense, con consecuencias potencialmente importantísimas para efectos de uno de los mayores generadores de divisas para Costa Rica, que es la industria turística. El hecho de que el río San Juan desemboque a través de la Laguna de los Portillos y luego hacia Punta Castilla, hacia el Mar Caribe, va a tener efectos muy importantes en el sentido de que volúmenes muy significativos de sedimento van a ser movilizados hacia el Mar Caribe, y por la dirección de las corrientes costeras que hay en esa zona, que aproximadamente 10 o 11 meses al año se dirigen en dirección sureste, paralelo a las costas del norte de Costa Rica, van a provocar una pluma de sedimento muy importante que va a descender paralela a la costa con enormes repercusiones en los ecosistemas de la zona. Lo que va a pasar es que el sedimento, sin ser procesado por el humedal, va a salir directo al Mar Caribe. Con los sedimentos podemos esperar varias cosas, ¿verdad? La primera de ellas es que la materia orgánica que salga con este cauce nuevo vaya a depositarse en las playas. La materia orgánica, al degradarse, va a incrementar la temperatura de la columna de arena. Es importante decir que ya en esa columna y en las playas aledañas hay anidación de 2 especies de tortuga marina críticamente en peligro, que son la tortuga baula y el carey, Eretmochelis imbricata, y una en peligro que es la tortuga verde. Muy cerca a la zona en el norte está Tortuguero, siendo el sitio más importante para anidamiento tortuga verde del Atlántico Occidental. Lo que va a pasar con la materia orgánica que va a venir directo del San Juan es que aumenta la temperatura, condicionando los nidos a producir neonatos de sexo femenino, feminizando la población de tortugas, que es un fenómeno que hemos venido documentando con el calentamiento global y el cambio de la temperatura en las playas. Por eso es muy importante mantener estas playas para especies que ya se encuentran en peligro sin daños de este tipo. El otro impacto esperado es que el proceso de degradación de la materia orgánica demande más oxígeno, y en el caso en que se desarrollen los neonatos de tortugas, no van a tener oxígeno disponible en la última fase de su eclosión, lo que significa un aumento en la mortalidad directa. Hay estudios que demuestran que pueden alcanzarse velocidades importantes de casi medio metro por segundo
Y si estos sedimentos fluyen a esa velocidad, en poco tiempo podrían alcanzar arrecifes coralinos que se encuentran en nuestra costa del Caribe, especialmente los arrecifes que encontramos en la isla Uvita. Este impacto sería muy importante y provocaría cambios muy fuertes en la composición y el crecimiento de arrecifes. Ya tenemos experiencias desde los años 70 y demostradas científicamente donde los excesos de sedimento han provocado la muerte de numerosas especies de corales, en Cahuita, por ejemplo. El tercer efecto ambiental que ya podría empezarse a dar es el efecto del dragado que las autoridades del gobierno de Nicaragua pretenden hacer a lo largo del río San Juan, entre la bifurcación hacia el río Colorado y esta zona del canal de la Laguna de los Portillos. Son aproximadamente 25 kilómetros de recorrido del río San Juan, en donde se va a movilizar una gran cantidad de sedimento, y ese sedimento en una gran proporción se va a movilizar por el caudal del río, o sea que el río lo va a transportar, y este canal del área de la Laguna de los Portillos va a servir como ducto de salida de una gran cantidad de esos sedimentos. Entonces ahí se va a generar un tercer gran efecto ambiental, que es la disminución paulatina del caudal que se desvía hacia el río Colorado y que va a tener obviamente repercusiones muy importantes en los humedales del norte de Costa Rica. Habrá también impactos sociales para las personas que habitan en toda la zona de Barra del Colorado y lugares cercanos. Se estima que hay 40,000 habitantes en la zona. Estos habitantes dependen de los canales para transporte, para ir a la escuela, para sacar sus productos, para ir al servicio de salud. Y si estos canales reciben menos agua, la navegación se va a ver afectada. Entonces eso producirá un impacto también social en la gente que no tiene otro medio de transporte en esa zona. Si los canales dejan de ser navegables, también el turismo que llega a esa zona a pescar se va a ver afectado. Este tipo de ecosistemas tienen una serie de servicios ambientales que son percibidos tanto en el sitio como en otros lugares y que contribuyen con metas de sostenibilidad del país, como por ejemplo la meta de carbono neutral. En cuanto a fijación de carbono, las zonas de manglar y sus especies asociadas, en este caso el sangrillo, que es bastante abundante en la zona de la que estamos hablando, son zonas que contribuyen muchísimo con la fijación de carbono, especialmente los manglares, que en razón de su naturaleza, en razón de su fisiología, fijan más carbono de lo que fijan otras especies de árboles. Se estima por la Agencia Ambiental de los Estados Unidos que una hectárea de manglar puede fijar el equivalente de entre 5 y 25 automóviles en términos de emisiones. Mientras en general los humedales contribuyen más o menos un valor en servicios ambientales de entre $1,800 y $40,000 por hectárea, en el caso de los manglares, esa contribución puede ir desde $25,000 hasta $250,000 por hectárea, precisamente porque como ecosistema pues tienen una productividad, tienen una serie de características con respecto a biodiversidad que los hacen más productivos. El hecho de que ya exista una conexión entre el río San Juan y la Laguna de los Portillos ya significa que hay un efecto o daños al ambiente y un grave riesgo de que ocurra un daño ambiental de carácter irreversible, porque la posibilidad de reponer o restaurar la situación ambiental que existía antes de que se iniciara la construcción de ese canal va a ser casi imposible de remediarla, precisamente porque no hay posibilidades desde el punto de vista de ingeniería, o por lo menos sería sumamente costoso reponer la situación, por lo menos restaurar la condición de cerrar ese canal artificial que están abriendo. Y eso entonces nos debe llamar la atención en el sentido de que las actividades que se están dando ahí deben ser detenidas de inmediato, tanto el dragado como la construcción del canal, porque los efectos ambientales pueden ser enormes e irreversibles, con consecuencias muy dañinas para los ecosistemas de la zona.
Bueno, pudimos ver en el video donde hay daños que se ocasionan al ecosistema y esos daños pues son de carácter. Vemos cómo es que se quiere cambiar el flujo del río, bueno, se le quiere cambiar el rumbo porque iba a beneficiar a determinado país. Vemos acá, como podemos ver en los agravios, pues Costa Rica alegó que Nicaragua, pues, en 2 incidentes separados, ocupó el territorio de Costa Rica en relación a la construcción de un canal desde el río San Juan hasta la laguna Los Portillos, también conocida como la laguna Harbor Hill, y realizó ciertos trabajos relacionados con el dragado en el río San Juan. Ahora, ¿qué es lo que indica Costa Rica? Que el dragado y la construcción de ese canal afectaría seriamente el flujo de agua al río Colorado de Costa Rica y causaría mayores daños al territorio costarricense. Y vemos aquí, pues, incluyendo los humedales y las áreas protegidas de vida silvestre nacional ubicados en dicha región. Ahora vamos a ver qué logró Costa Rica. Medidas cautelares. El 18 de noviembre del año 2010, Costa Rica también presentó una solicitud de indicación de medidas provisionales destinadas a proteger su derecho a la soberanía, a la integridad territorial y a la no injerencia en sus derechos sobre el río San Juan, sus tierras, sus áreas ambientalmente protegidas, así como la integridad y caudal del río Colorado. Mediante su solicitud, Costa Rica buscaba en particular obtener el retiro de todas las tropas nicaragüenses del territorio en disputa, el cese inmediato de la construcción del canal y la suspensión del dragado del río Colorado. Mediante providencia de medidas provisionales de fecha 8 de marzo del año 2011, la Corte solicitó a las partes que se abstuvieran de enviar o mantener en el territorio en disputa personal, ya sea civil, policial o de seguridad. Sin embargo, sí autorizó a Costa Rica a despachar al territorio en disputa, sujeto a ciertas condiciones, personal civil encargado de la protección del medio ambiente. Finalmente pidió a las partes que se abstuvieran de agravar o de ampliar la controversia. Entonces vemos acá que Costa Rica pues pide medidas cautelares, que se retiren las tropas de Nicaragua y que se respete su derecho a la soberanía, a la integridad de su territorio y que no hubiera injerencia en los derechos sobre el río San Juan. Y vemos que el 8 de marzo del 2011, pues la Corte solicita a las partes que se abstengan de enviar o mantener en el territorio personal civil, policial o de seguridad. Pero le da a Costa Rica la facultad de enviar personal civil al área encargado de la protección del medio ambiente. Es decir, no estableció a quién le iba a otorgar el terreno o el territorio, pero sí Costa Rica tenía el derecho de ir a proteger todo lo relacionado al medio ambiente, y la misma Corte pues le pide a las partes que no agraven la situación, que no la empeoren. Bueno, pero ¿qué pasó? Entonces hay una contrademanda. El 22 de diciembre del 2011, Nicaragua inició un progreso contra Costa Rica,
Bueno, vemos que primero Costa Rica presenta su demanda ante la Corte en contra de Nicaragua por el canal y el dragado que se iba a hacer, y pues le iba a quitar un caudal importante para Costa Rica. Y también le prohíbe a las partes pues enviar personal, ahí va militar, civil, policial, como sea. Ante esa situación, entonces viene Nicaragua y contrademanda. ¿Y qué alega Nicaragua? Por violaciones a la soberanía nicaragüense e importantes daños ambientales a su territorio. En su solicitud, Nicaragua alegó que Costa Rica estaba llevando a cabo importantes obras de construcción a lo largo de la mayor parte del área fronteriza entre los dos países, con graves consecuencias ambientales. Este caso fue inscrito en el listado general de la Corte bajo el título Construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan. Y el caso, pues, entonces aquí tenemos a Nicaragua contra Costa Rica. En adelante el caso Nicaragua contra Costa Rica. Bueno, vamos a ver acá. El 6 de agosto del año 2012, Nicaragua presentó su memorial de contestación en el caso Costa Rica contra Nicaragua, en el que presentó 4 reconvenciones. Bueno, y aquí se dio una acumulación de procesos. En carta fechada el 19 de diciembre del año 2012, presentada sobre la presentación de la memoria de Nicaragua en el caso Nicaragua contra Costa Rica, Nicaragua solicitó a la Corte que se acumularan los procedimientos en los casos Costa Rica contra Nicaragua y Nicaragua contra Costa Rica. Mediante 2 providencias del 17 de abril del año 2013, la Corte, atendiendo a las circunstancias y de conformidad con el principio de buena administración de justicia y con la necesidad de economía judicial, decidió acumular el proceso en los 2 casos. Ahora veamos, mediante providencia de fecha 18 de abril del año 2013, la Corte dictaminó que el objeto de la primera reconvención por Nicaragua, en el caso Costa Rica, Nicaragua, el caso a reclamación relacionada con el daño que pudiera resultar de la construcción de la carretera antes mencionada por Costa Rica, era idéntica en sustancia a su reclamación principal en el caso Nicaragua. Y que como consecuencia de la acumulación del procedimiento, pues no fue necesario que se pronunciara sobre la admisibilidad de esa reconvención común. La Corte consideró inadmisibles las reconvenciones segunda y tercera, ya que no existía una conexión directa entre dichas reclamaciones que se relacionaban con la cuestión de la soberanía sobre la bahía de San Juan del Norte y el derecho de Nicaragua a la navegación por el río Colorado, respectivamente, y los reclamos de Costa Rica. Finalmente, la Corte consideró que no era necesario que se conociera la 4ª reconvención relacionada con la implementación de medidas provisionales ya indicadas por la Corte, ya que las partes eran libres de abordar esas cuestiones posteriores al cruce de las actas. Bueno, acá vemos que no se admiten las reconvenciones de Nicaragua.
El 24 de septiembre del año 2013, Costa Rica presentó una solicitud de indicación de nuevas medidas provisionales en el caso Costa Rica contra Nicaragua. Esta solicitud siguió a la construcción por parte de Nicaragua de 2 nuevos canales en la parte norte del territorio en disputa, siendo el mayor de los 2 el que está al este, el Caño Oriental. En su auto de 22 de noviembre de 2013, la Corte decidió no solo reafirmar las medidas provisionales indicadas en su auto de 8 de marzo de 2011, sino también señalar nuevas medidas. Bueno, las medidas provisionales anteriores era que ninguno enviara ningún personal ni civil, ni militar, ni policial. Bueno, y acá viene Nicaragua y empieza a abrir 2 nuevos canales. Entonces vemos acá que la Corte dispuso que Nicaragua debía abstenerse de realizar dragados u otras actividades en el territorio en disputa. Y en particular, abstenerse de realizar trabajos de cualquier tipo en los 2 nuevos caños, o sea, los 2 nuevos canales. Y también debe llenar la trinchera en la playa al norte del Caño Oriental. La Corte ordenó además, a salvo que sea necesario para el cumplimiento de esta obligación, Nicaragua debe provocar el traslado del territorio en disputa de todo el personal, ya sea civil, policial o de seguridad, y evitar que dicho personal ingrese al territorio en disputa. Asimismo, debe provocar la expulsión e impedir la entrada al territorio en litigio de los particulares que se encuentren bajo su jurisdicción o control. La Corte señaló además que, sujeto a ciertas condiciones, Costa Rica podría tomar las medidas necesarias en relación con los 2 caños nuevos, ¿verdad? Ahora vamos al otro caso, Nicaragua versus Costa Rica. Otro caso, digo, pero es entre los mismos países. Por su parte, el 11 de octubre del 2013, Nicaragua presentó una solicitud de indicación de medidas provisionales en el caso Nicaragua-Costa Rica, manifestando que buscaba proteger ciertos derechos que estaban siendo perjudicados por las obras de construcción de carreteras realizadas por Costa Rica. Costa Rica, en particular, el movimiento transfronterizo de sedimentos y otros desechos resultantes. Tras celebrar audiencias sobre dicha solicitud a principios de noviembre de 2013, la Corte resolvió, mediante resolución del 13 de diciembre de 2013, que las circunstancias, tal como se presentaban ahora ante la Corte, no requerían el ejercicio de su facultad para indicar o señalar medidas provisionales. Vemos que Nicaragua, buscaba alguna manera, algunas medidas provisionales, pero no le estaban siendo favorables. Entonces, los expedientes tienen mayores detalles, pero vamos a ver la sentencia en el primer caso. El caso Costa Rica contra Nicaragua. En el primer caso, la Corte determinó que Costa Rica tenía soberanía sobre el territorio en disputa que se encontraba en la parte norte de Isla Portillos. Por lo tanto, consideró
que las actividades desarrolladas por Nicaragua en el territorio en disputa desde el 2010, incluida la excavación de 3 caños o 3 canales y el establecimiento de una presencia militar en partes de ese territorio, violaron la soberanía territorial de Costa Rica y las obligaciones de Nicaragua en virtud de la resolución de la Corte de 8 de marzo de 2011, que indica medidas provisionales. En su sentencia, la Corte dictaminó que Nicaragua tenía la obligación de ayudar a Costa Rica por los daños materiales causados por sus actividades ilícitas. Y en caso de no llegar a un acuerdo sobre el asunto entre las partes dentro de los 12 meses siguientes, la Corte resolvería esta cuestión en un procedimiento. Bueno, después de presentados los casos, la respectiva investigación de la Corte, pues llega a conclusión que Nicaragua está invadiendo el territorio de Costa Rica y que las actividades que esté realizando, no solamente de un canal, sino que de 3, pues eso también estaba causando un daño a la soberanía y al territorio de Costa Rica, y además Nicaragua no había cumplido con las obligaciones según la resolución de la Corte. Entonces, en su sentencia lo que dice es que Nicaragua tiene que abandonar ese territorio, ese espacio que venía ocupando, porque es territorio de Costa Rica. Pero no solamente pues, salirse del territorio, retirar sus tropas o retirar su personal, sino que también pues tiene que pagar los daños ambientales que causaron esas actividades. Y viene la Corte y pues y decide y les da 12 meses para que se puedan poner de acuerdo, que puedan establecer los daños y hacérselos llegar Costa Rica a Nicaragua, ponerse de acuerdo y determinar cuál es el monto de esa indemnización. Y para eso pues les fijó un plazo. Les fijó 12 meses. Y que si en esos 12 meses ellos no se ponían de acuerdo, pues entonces le correspondía a la Corte. Vamos a ver qué pasó. Bueno, vamos a ver la sentencia del segundo caso. Perdón. En relación en el segundo caso, la Corte determinó que la construcción de la carretera por parte de Costa Rica conllevaba un riesgo de daño transfronterizo significativo y que por lo tanto Costa Rica tenía la obligación, bajo el derecho internacional general, de realizar una evaluación de impacto ambiental antes de ponerse a construir una carretera a la orilla del río. Sin embargo, dado que Costa Rica no había cumplido con esa obligación, la Corte consideró que no era necesario que determinara si Costa Rica tenía el deber de notificar y consultar con Nicaragua. En cuanto a los supuestos incumplimientos de obligaciones sustantivas, comenzando por la obligación de ejercer la debida diligencia para evitar causar un daño transfronterizo significativo. La Corte concluyó que Nicaragua no había probado que la construcción de la carretera hubiera causado un daño transfronterizo significativo, por lo que desestimó los reclamos de Nicaragua sobre ese punto. Bueno, acá vemos que Costa Rica no lleva a cabo
la evaluación del impacto ambiental, pero también Nicaragua no pudo probar, o sea, no presentó prueba sobre cuáles eran los daños transfronterizos significativos que representaban para Nicaragua la construcción de esa carretera. Entonces vemos acá que al no encontrarse prueba, no había sobre qué condenar a Costa Rica. Continuamos. Mediante carta de fecha de 16 de enero de 2017, Costa Rica, refiriéndose a la decisión dictada en el primer caso, Costa Rica versus Nicaragua, solicitó a la Corte que resolviera la cuestión de la indemnización adecuada a Costa Rica por los daños materiales causados por las actividades en la zona fronteriza. Tras la conclusión de 2 rondas de alegatos escritos, la Corte inició su deliberación y se pronunció en sentencia emitida el 2 de febrero del año 2018. Bueno, pasó un año para ponerse de acuerdo en los montos de la indemnización y como no lo hicieron, entonces la Corte entró a conocer y se pronuncia en sentencia. La Corte determinó la existencia y alcance de ese daño y si existía un vínculo causal directo y cierto entre el daño y las actividades de Nicaragua. Luego de su valoración de los daños causados a los bienes y servicios ambientales, la Corte otorgó a Costa Rica la suma de $120,000 por el deterioro o pérdida de los bienes y servicios ambientales del área afectada y la suma de $2,708.39 para medidas de restauración con respecto al humedal. Además de la indemnización por daño ambiental, la Corte otorgó a Costa Rica una indemnización total de $36,032.16 por costo y gastos incurridos como consecuencia directa de las actividades ilícitas de Nicaragua en la zona norte de Islas Portillos, así como $20,150.04 en concepto de intereses de sentencia sobre esos costos y gastos. La Corte concluyó que el monto de la indemnización que se otorgaría a Costa Rica era de $178,890.59 estadounidenses a ser pagados por Nicaragua hasta el 2 de abril del año 2018. Bueno. Nicaragua tuvo que hacer un pago a Costa Rica por los daños causados, por una indemnización por los gastos, hasta vemos que intereses se cobraron, también hay $2,708 para medidas de restauración con respecto al humedal. Siendo el tema ambiental, miren qué cantidad tan pequeña le otorgan, $2,708. Bueno, una cantidad relativamente baja. Costa Rica estaba pidiendo $5 millones. ¿Cuánto ofrecía Nicaragua? Pues una cantidad muy baja. Al final la Corte pues determina que fueron en total $178,890. Una cantidad que para reparar daños ambientales pues seguramente es muy bajo. Sin embargo, esta sentencia lo que permite demostrar es que
Al demostrar los daños o presentar las pruebas sobre los daños ambientales, pues se tienen mayores elementos para poder probar los daños que se están causando, poderlos también cuantificar. Y vemos, por eso he elegido este caso, porque es un tema ambiental, donde también se pueden considerar cantidades que se puedan destinar para la recuperación de esas áreas afectadas. Entonces vemos que la Corte le concedió a Costa Rica el derecho solicitado de su soberanía y también la reparación de algunos daños ambientales. Seguramente la cantidad no era elevada, no era suficiente, pero por lo menos se sentaba un precedente para que no siguiera el daño y el deterioro al ecosistema. Por su parte, pues, Nicaragua tuvo que cumplir y así fue. Costa Rica, pues, cumplió fielmente con lo dictaminado por la Corte. De esa cuenta hemos terminado el día de hoy con nuestra clase y agradezco a cada uno de ustedes por su amable atención durante todo este tiempo y este semestre. Así que muchas gracias, muy buenas tardes y será hasta pronto. Dios les bendiga, cuídense mucho, sigan adelante.